Empezaré un poco con una pequeña introducción de mí como profesional y también cómo fue que llegué a esta cuestión del pensamiento sistémico. Antes que nada, me gustaría comentarles que me estoy uniendo a esta conversación desde el territorio de la nación Musqueam, conocido también como Vancouver, Canadá. Aquí son las 9, 9 y cacho, casi las 10 de la mañana. Todavía la cafeína no ha hecho efecto, entonces voy a ir despacio. Yo estudié diseño industrial, soy mexicano, de origen, yo nací y crecí allá, aunque, bueno, mi madre era española y tengo una conexión cercana, en particular con Madrid. Estudié diseño industrial en México y desde pequeño transportes era lo que yo quería. Al final acabé haciendo una maestría de transporte en Italia, acabé trabajando para Bonetto Design, un estudio de diseño en Italia y llegué a cumplir el sueño de mi vida. Estaba diseñando autos para las grandes ligas con todas estas marcas que se ven tan fancy, tan extraordinarias, todo para encontrarme que realmente era horrible. Había una cantidad enorme de desperdicio y una cantidad enorme también de problemas. No me alargo, pero fue ahí en años 2000, 2003, 2004 que empecé a tener en cuenta más la cuestión de sustentabilidad, que en la escuela cuando estudié nadie hablaba de eso. A lo mucho hablaban en México de la contaminación del aire, pero nadie hablaba de sustentabilidad. Después ha sido una carrera larga, consultor independiente, profesor, hice un doctorado en diseño sustentable en el Reino Unido. Ahora trabajo en Wilson School of Design aquí en Canadá. También soy investigador, sigo trabajando en cuestiones de pensamiento de sistemas y pensamiento de diseño, todo con la idea de enfocar a soluciones de problemas complejos para la sustentabilidad. Am, y estos son los libros que les comenté, que empecé a leer a principios de los años 2000, Limits to Grow, por supuesto, Carl Sagan, Fritjof Capra, Anthony Clayton, Radcliffe. Son los que empezaron a despertar el interés en la cuestión de pensamiento sistémico y complejidad. Después, estas son las cosas que hago ahora, los libros que estoy leyendo ahora. Decidí hacer un curso en línea en el MIT de pensamiento sistémico. Hace un año que tomé un año sabático. Escucho un montón de podcasts de un montón de temas diferentes, tratando de empaparme de cuánto tema puedo enterarme. Y como les digo, todo para mí, de mi trabajo, todo se enfoca a la sostenibilidad. Y bueno, obviamente para mí, con este acercamiento sistémico, esto no es solo sobre el medio ambiente, ¿no? No es ser verde. La sostenibilidad tiene que ver con derechos humanos, como decía Paloma, ¿no? Equidad de género, consumismo, productividad, inclusive cosas tan ambiguas como podrían ser esperanza, avaricia y amor y un montón de otras cosas más, ¿no? Eso se tiene que afrontar desde este punto de vista, la sostenibilidad como un problema complejo. Para mí ahora la sostenibilidad es una habilidad, no es un objetivo, es una habilidad para sostener la existencia de la vida en general. Y hacerlo de una manera permanente, que bueno, hay mucho que hablar en esto de la permanencia, pero importante pensar en un contexto de cambio constante. Y me gustaría agregar el concepto de buen vivir, que es algo que he estado leyendo mucho en los últimos años, que viene un concepto, digamos, filosófico sobre lo que es vivir la vida en una buena manera, ¿no? Esto viene de algunas naciones indígenas de la región de Latinoamérica. Pero bueno, no me meto mucho en eso. La intención con esta plática no es meterles aquí horas de teoría porque es súper aburrido. Entonces me voy a dedicar exclusivamente a contarles tres casos de proyectos que hicimos. Yo del pensamiento sistémico lo empecé a aplicar, todo lo que estaba leyendo después de varios años de leer sobre pensamiento sistémico y complejidad. Lo empecé a aplicar en mi curso de taller de diseño en una Universidad Tecnológica Monterrey, en la ciudad de Querétaro, en México. Y empecé con este proyecto precisamente. Fue el primer proyecto que hicimos y fue en el año 2008. Ya tiene rato.
Uno de los profesores de arquitectura de la universidad estaba trabajando en esta delegación Benito Juárez, ahorita explico un poco qué es, y se acercó a mí pensando, que le había yo comentado todas estas loqueras que estaba haciendo de pensamiento sistémico para problemas complejos, y se acercó a mí diciendo, mira, tenemos un problemón enorme de recolección de residuos sólidos, que es el término elegante para basura, ¿no? En general, basura que viene de las casas, los negocios, las empresas. ¿Podrías hacer algo? Y bueno, no nos dio objetivos, no nos dio absolutamente nada más que acceso. Y empezamos un poco por un poco de contexto. Yo me imagino que, perdón si esto es demasiado obvio, pero bueno, esto es México. La Ciudad de México está aquí en el sur centro. Eh, la Ciudad de México como zona política es una pequeña parte, lo que se ve aquí en rojo, de la mancha urbana, que es muchísimo más grande. Son alrededor de 8,5 millones en la Ciudad de México. En la mancha urbana se llegan casi a 20 millones. Pero lo que voy a hablar es específicamente de la Ciudad de México. Y si alcanzan a ver aquí este primer anillo, es como la M30, digamos, de Madrid. Si nos acercamos un poco más, la Ciudad de México está dividida en delegaciones y esta delegación Benito Juárez representa solamente como una cuarta parte del centro, digamos, de esta región como de la M30, ¿no? Que se llama en México, se llama Circuito Interior. Es una región, es una delegación particularmente importante. Aquí es un poco un zoom in. Am, la población de la delegación Benito Juárez son un poco más de 400,000 personas, pero tienen una población flotante de más de 2,5 millones de personas. Población flotante se entiende la gente que no pernocta ahí, que solamente entra a trabajar y después se va. Para que tengan un poco una comparación, yo hice un poco de investigación, espero estar correcto. La ciudad de Madrid tiene alrededor de 3 millones de habitantes y tiene una población flotante de 1,5 millones. Entonces, para que se den una idea, la Benito Juárez es una fracción de Madrid, tiene 400,000 personas, pero tiene 2,5 millones de población flotante. Obviamente el tráfico es terrible, el estacionamiento, como se pueden imaginar, también es extremadamente difícil de encontrar. Solamente esta delegación tiene 18 estaciones de tren, de metro, tiene zonas muy importantes comerciales, tiene varias de las avenidas más importantes, la Avenida de los Insurgentes, División del Norte, etcétera, etcétera. Es un lugar bastante importante. Y esto es la escena que, si alguno de ustedes ha estado en México, es la escena clásica que uno puede ver de los camiones de recolección de basura. Son camiones técnicamente bastante complejos y siempre tienen estas bolsas afuera colgando. Y esta es una escena bastante, ¿cómo se dice? Restringida, no me viene la palabra, perdón, he estado pensando demasiado en inglés en los últimos años. Normalmente hay muchísimas más bolsas colgando de ambos lados. También se ve a gente en situaciones bastante peligrosas, ¿no? Estos trabajadores no deberían de estar ahí, evidentemente. Am, y una de las primeras cosas que hice con mi grupo, era un grupo bastante grande, eran no sé, unos 30 alumnos. Nos dieron acceso a la delegación, a los trabajadores. Entonces dividí al equipo en varios equipos y hicieron investigación de campo. Fue lo primero que hicieron. Tuvieron que irse desde el día anterior y despertarse a las 4 de la mañana para irse con los barrenderos y la gente de los camiones. Pasaron todo el día tomando notas, haciendo entrevistas, tomando fotografías. Debo aclarar que este proyecto es bastante viejo y todas las imágenes que les muestro ahora no son del proyecto, son imágenes que busqué yo exclusivamente para esta presentación. En el 2013 tuve un accidente con mi ordenador y perdí toda la información que tenía de toda mi vida. Entonces, ha tenido que recuperar un poco, pero el caso es muy similar. Lo que encontraron mis equipos fue que la gente que habita en la zona no tiene lugares donde dejar la basura, no hay botes afuera en las calles. Entonces, cuando saben que van a pasar a recolectar la basura, que depende del día, es diferentes calles, la gente simplemente deja la basura así como la ven, ¿no? Que obviamente no es la manera correcta. Los botes de basura son por lo general demasiado pequeños, lo que causa también, como ven en la imagen, que se desborde la basura, ¿no? Esto fue una de las primeras cosas que encontraron mis alumnos.
Otra visión clásica es esta. Son unos barrenderos con estas escobas de palitos. Básicamente unos tambos metálicos de estos de petróleo que fueron reutilizados para recolectar la basura, que claramente no es suficiente. Muchas de estas bolsas contienen basura general, pero si ven es un efecto similar al de los camiones. Estas bolsas de basura colgando en el exterior, y explicaré un poco por qué es este fenómeno. Lo que sucede es que estos barrenderos tienen rutas, tienen que recolectar sus carritos en una específica zona de la ciudad, de la región, de la delegación que se llama estación de intercambio. Y de ahí tienen que caminar y caminar y caminar hasta llegar a a la ruta que les toca y luego ir recolectando, barriendo y en un punto estratégico que se predetermina con los autobuses, los camiones, el conductor de los camiones, se encuentran a un punto del día y el barrendero pasa toda la basura al camión. Y entonces aquí es cuando empieza la cuestión interesante de por qué estas bolsas colgando. Lo que sucede es que hay un mercado negro del reciclaje de todos estos productos. Fue increíble encontrar que la gran mayoría de los barrenderos no son empleados de la ciudad, son voluntarios. Y el único ingreso que hacen es cuando ellos venden así en la calle, en este momento como ustedes lo ven en la pantalla, venden la basura al chofer del camión. El chofer del camión le paga al barrendero y las otras dos personas que van en el camión también son voluntarios, no son empleados de la ciudad. Esto es importante porque al no ser empleados de la ciudad se lava las manos y causa cualquier accidente, si tienen cualquier necesidad, cualquier servicio social, no tienen acceso a nada de eso. Y el camión, el chofer del camión, obviamente, tiene toda la libertad de pagarles lo que se le pega la gana, básicamente, ¿no? Entonces hay una gran incertidumbre de trabajo, hay una serie de problemas, de cadenas de causa-efecto aquí súper complejas, súper interesantes. A su vez, los camiones recolectan esta basura, que son reciclajes, por eso llevan la basura colgando, porque no la quieren mezclar en la compactación, en el espacio de compactación interno que resulta entonces curioso que tienes este camión que normalmente son alemanes que cuestan un dineral, como un Ferrari prácticamente, y el contenedor interno va normalmente a la mitad o a un cuarto de la capacidad, porque la mayor parte de la basura la separan ellos mismos así en la calle y la llevan después al centro este de recolección, el centro, estación de intercambio se llama. Esta estación de intercambio se ve más o menos así. Está en medio de la ciudad. Hay varias, casi cada delegación tiene su propia zona de intercambio, su estación de intercambio, y es básicamente una bodega donde llegan los camiones y ahí es donde se vuelve también un mercado. Las compañías que están interesadas en comprar cartón o plástico o cualquier cantidad de cualquier tipo de basura de reciclaje para sus propios recursos o sus propias producción de productos van y compran ahí. Yo, por ejemplo, me enteré de una compañía que produce papel para periódico que está en la ciudad precisamente de Querétaro, donde estaba esta universidad, donde daba clases, que hace recorridos diarios a estas estaciones de intercambio para comprar todo el cartón y todo el papel, porque no se da abasto para producir el suficiente papel. ¿Ya? Para los periódicos. Entonces hay todo un mercado negro, ¿no? Todos estos bienes los vende el chofer del camión y es así como él hace el dinero que luego le distribuye a sus voluntarios, digamos, ¿no? El único empleado ahí normalmente es el chofer del autobús y algunos cuantos de los barrenderos. Les repito que esto es el 2008, esto es lo que encontramos. La situación yo comprendo que ha cambiado. Yo no vivo en la Ciudad de México desde el 2011, no, de hecho desde el 2005. No vivo en México desde el 2011, entonces sé que ha cambiado, ha mejorado en ciertos aspectos, pero bueno, yo les comento lo que aprendimos en ese entonces. Luego, la basura que no es reciclable, que no tiene interés económico por nadie, se arroja a unos camiones enormes, unos trailers de estos de 30 toneladas, que hay cientos de ellos y es común ver a estos camiones circulando por la ciudad, llevándose la basura fuera de la ciudad
a 5 tiraderos que hay alrededor de la Ciudad de México y se ven más o menos así. La ciudad trata de hacer estos tiraderos el relleno sanitario, que es el nombre elegante para este tipo de lugares, lo más sano y limpio posible, pero simplemente la cantidad es absurdamente grande. Solamente la delegación de Benito Juárez produce 650 toneladas diarias de basura. 650 toneladas diarias de basura. Son alrededor de 12,000 toneladas de basura lo que produce diariamente la Ciudad de México. Y bueno, esto causa obviamente un subsecuente mercado negro con pepenadores que están literalmente viviendo en los tiraderos y tratando de recuperar lo que sea que se les fue a los barrenderos y a los choferes de los camiones y a su vez tratando de venderlo a cualquier empresa que esté interesada, ¿no? No hace falta decir que las condiciones aquí son terribles. No, nada de esto es sancionado por el gobierno de la ciudad y no, estos pepenadores no tienen ningún tipo de seguridad social, no tienen ningún tipo de beneficio en lo absoluto. Entonces, lo que acabó haciendo mi equipo fue una serie de intervenciones. Es muy largo y complejo de explicar, pero en la lista de los principales que hicieron fue lo que encontrábamos, ¿no? Camiones recolectores sobredimensionados, mal diseñados, carros para barrido manual mal diseñados, falta de botes de basura para habitantes, falta de educación e información para la separación y basura por los habitantes. La gente no tiene idea de lo que tiene que hacer. Mala estrategia de distribución entre el barrido manual y los camiones. Hay muchas veces que los barrenderos se quedan sin encontrar los camiones porque se retrasan por el tráfico y bueno, se convierte en un problema bastante grande, se quedan sin ingresos y bueno, es una cadena de efectos bastante compleja. Obviamente la falta de beneficios a trabajadores, condiciones de trabajo insalubres y peligrosas. Hay los camioneros, los trabajadores, como los choferes y algunos barrenderos, están sindicalizados. Entonces también hablamos con algunas personas del sindicato y hay conflicto de intereses entre el sindicato y algunas de las reglas que impone el gobierno. Hay una falta enorme de estrategias para el procesado de materiales no reciclables. Y bueno, encontramos también que hay una gran oportunidad de negocio que está desperdiciado, ¿no? Y estas son una serie de soluciones que generaron los alumnos. Lo primero fue una serie de botes de basura diseñados ex profeso que están estratégicamente colocados en diferentes secciones de la ciudad a las cuales los habitantes tienen acceso. Los botes de basura están anclados y solamente los barrenderos pueden separarlos de su base y son los botes que utilizan para barrer. Las zonas de barrido son más pequeñas, lo que permite un movimiento más rápido para los barrenderos. Los camiones no tienen nada que ver directamente con los barrenderos, simplemente van a estas estaciones a recolectar la basura. La basura es evidentemente separada directamente en los botes de basura estos. Idealmente, bueno, también había una estrategia de concientización y educación a los habitantes. Los camiones que tienen, como les digo, son complejos, también además de caros, son muy difíciles de mantener, ¿no? Son caros de dar mantenimiento. Lo que rediseñamos fue camiones completamente diferentes, mucho más económicos, donde la recolección de basura se hace interna, la gente va protegida internamente y la separación y la recolección se hace también al interno de estos camiones. La basura orgánica es separada desde el inicio y hay otro tipo de camiones con unos contenedores que al movimiento del camión van procesando todo este material orgánico para preprocesarlo. El material orgánico después es vaciado en unos contenedores subterráneos donde se produce biogás, metano en particular, que se utiliza después para alimentar a los mismos camiones. Entonces, los camiones funcionarían. Se hizo toda una serie de cálculos con cantidades, hablaron con expertos, todo esto hay un montón de investigación detrás. Estoy dándoles la versión súper corta. Pero la idea es que el metano alimente a los camiones para que se puedan mover. Y después hay un segundo residuo del desperdicio orgánico que la idea es que se lleve afuera de la ciudad a unos terrenos grandes que también se hizo toda una investigación para encontrar las fuentes económicas para poder
comprar este terreno y producir composta con estos líquidos, que la composta después también se vende. Es parte de toda una serie de nuevo negocio que produce más ingresos para la ciudad. La intención también era dar empleo directamente a toda la gente involucrada en la cadena para que todos tuvieran seguridad social. Los desperdicios aquí están divididos. No se cambió la intención, no era cambiar lo que ya funciona muy bien, eficientemente, de la transacción que se hace en los centros de transferencia. Simplemente la cuestión era formalizarlo, ¿no? Con la intención de que a la formalización también se le da beneficios y seguridad social a los trabajadores. Y bueno, después se hizo una serie de experimentos donde los materiales que no son reciclables se podría generar otro tipo de materiales y otro tipo de productos. Se hizo ahí una serie de estrategias en las que se involucraban artistas, escultores, diseñadores para que se les diera acceso a estos materiales y pudieran producir diferentes tipos de productos y se vendieran a través de galerías de arte y museos dentro de la misma delegación, con la intención de evitar al máximo posible que cualquier tipo de desperdicio se fuera al relleno sanitario. Am, Toda esta estrategia al final la presentamos en el concurso de diseño Index Design Award, que está basado, me parece, en Dinamarca. Y llegó a ser finalista en el 2009. No ganamos, pero estamos muy orgullosos de que fue finalista. Y esto se le presentó a la gente de la delegación, a este profesor que les mencioné que fue el que inició todo esto. Y una de las cosas que he encontrado constantemente es que la gente ve fascinante estas soluciones, pero ve un vacío entre la generación de ideas y la implementación. Esto es algo que van a ver en los siguientes dos proyectos que les contaré, pero, y bueno, es algo en lo que me estoy enfocando más en este momento. Entonces, lo que decimos es, en cada caso que les contaré, me detengo. Si hay alguien que tiene preguntas, comentarios en específico de este proyecto, si no me sigo. Pedro ha levantado la mano. Eso. Podéis directamente hablar, sí, quita el micro y, o sea, abre el micro y comenta lo que quieras, Pedro. Ahí. Hola, am, yo dejé a México en los ochentas Sí, eh, y se veía el problema, estaba empezando a desarrollarse, no había las ideas de reciclaje que tenemos ahora, no se habían implementado, pero forman la base de lo que ves y lo que investigaste en los 2000. Um, Creo que también es muy semejante a lo que pasa en Chile con respecto a garments. Perdona, que también yo vivo en Canadá también, sí, hablo más inglés que español. Um, sí, te entiendo, ¿no? y qué pasa en India y en otros Sí, lugares, sí, ¿no? Se ve como una reacción humana a la cantidad de desperdicio y a la oportunidad económica que tiene sí, para esta gente. El trabajo que has hecho ilustra muy bien el problema y tienes algunas ideas ahí que presentas en el reciclaje de orgánicos a través del movimiento de los camiones. Es una idea muy, muy interesante y una que no se ha implementado mucho ni siquiera aquí en Canadá. Eh, eh, Tienes varias ideas que bajan el costo del proceso, que es uno de los primeros problemas. Si me recuerdo bien, París en la Edad Media tenía tanto basura fuera de la ciudad que cuando había guerra la gente climbed the garbage. sí, Y era uno de los problemas. Es un problema muy antiguo, sí, el del desperdicio, y el desperdicio a niveles que son más grandes que lo que puede uno solucionar con ellos o hacer con ellos. Aquí mismo en Canadá posiblemente ves que también lo ponemos más bonito, pero el sí. problema es semejante.
y empieza a haber también esa segunda economía aquí en Sí, Canadá también. sí, Es sí, inevitable. así es. Yo aquí en mi barrio veo particularmente a los viejitos que van los días de recolección, van pepenando los botes, especialmente los de vidrio, de envases de vidrio. Es un poco triste ver a viejitos, ¿no? Teniendo que hacer este trabajo porque evidentemente no tienen suficientes ingresos y van a recolectarlo. Entonces, sí, el problema, Pedro, es evidentemente muy complejo. Lo que nosotros tratamos de hacer fue una solución bastante práctica a la serie de situaciones, ¿no? Tratamos de implementar una, eh, una serie de intervenciones, ¿no? La idea, lo mencionaba Paloma, que un problema complejo no tiene una solución. Yo siempre les digo a mis Claro. equipos que tienen múltiples soluciones, pequeñas soluciones que se deben de complementar, ¿no? Se deben de ayudar unas a otras. Y la cuestión que me estoy enfrentando ahora es a la parte de implementación, porque las Sí. soluciones, los problemas de sustentabilidad, inclusive el cambio climático que tenemos soluciones para todo eso. El problema que tenemos es filosófico y el problema que tenemos es moral, ¿no? Qué es lo que pretendemos hacer como ser humanos y qué es lo que queremos realmente lograr a largo plazo. Porque la cuestión que mencionas sobre el concepto de desperdicio, que es único a los humanos, el desperdicio no existe en la naturaleza, viene desde toda una lógica de consumo, ¿no? Y de Ujú. producción, y cuáles Exacto. son los objetivos para eso. Ya. Gracias. Y bueno, sí, no, Pedro, muchas gracias. Javín, veo tu comentario que permanece esto en Puebla, que tú eres de allá. Sí, yo te menciono te cuento que estuve haciendo un poco de investigación para esta presentación y lo que encontré es que poco ha cambiado en la Ciudad de México, ¿no? Am, am, Hay la nueva am, jefa de gobierno, Sheinbaum, bueno, no sé qué tan hace poco, pero no hace no mucho, am, inauguraron una nueva estación de intercambio, que hay unas fotografías que se ve fabulosa. Y sí, está muy bien, pero es una gota en un inmenso mar. Los cambios se necesitan ser mucho más profundos y como menciono, ¿no? Más a nivel sistémico. Va mucho más allá de solamente tratar de lidiar con la basura, ¿no? Tendríamos que ver desde un inicio de por qué estamos generando basura. Pero bueno, no me alargo mucho más en eso. Paso al Si te siguiente. parece, Víctor, que Sí, justo veo que ha levantado la mano, entonces si puede que comente brevemente, Javín, y claro, ya perdón, es al que yo no siguiente veo caso. las manos, pero sí. No te preocupes, sí, por eso te lo decía. Muchas gracias, Paloma. No mi intención alargar esto, solo me parece, solo quería aportar desde el proyecto que compartiste, aportar que hace un par de años, justo en medio de la pandemia, tuve la oportunidad de estar involucrado en un proyecto muy similar al que estás escribiendo, con la diferencia, digamos, de que este proyecto se le presentó a a dos grandes empresas de food delivery en México, que dentro de la pandemia, como ustedes saben, se incrementó evidentemente pues el consumo de comida en casa a través de estas plataformas. Y entonces el uso de plásticos de un solo uso se triplicó, Sí, literal se triplicó. Entonces, estas empresas estaban interesadas en escuchar soluciones. Evidentemente, sin ahondar en los detalles, eh, presentamos una propuesta justamente desde el punto de vista sistémico, que me encanta este approach que se hace en esta plática, porque me parece que es así como debe hacerse. Eh, y bueno, al final hicimos todo un análisis en donde evidentemente pepenadores, recolectores, intermediarios, todos estaban involucrados en esa cadena de valor. Y la idea era integrarlo al modelo de servicio digital de estas dos grandes empresas de delivery. La conclusión es que, si bien la propuesta sistémica les llamó la atención, no lo veían más sino como un acercamiento metodológico para una propuesta, pero al final lo que ellas están interesadas es en mejorar la experiencia del usuario para que se motiven sí, a separar. Entonces, el gobierno siempre tendrá un tema ahí
burocrático, y las empresas que están interesadas, las empresas que están interesadas en este tipo de modelos, tienen un interés económico, obviamente. Entonces nos estamos manejando siempre, hay una tensión entre esos dos mundos, y bueno, creo que ese gap a través del pensamiento sistémico, aunado a, obviamente, parece ser la experiencia de un usuario que le sea, pues que le motive a hacer esto, puede ser ahí la clave para encontrar un punto medio. Solo eso. Sí, no, absolutamente, Jamín. La situación cuando, después de todos estos años, he poco a poco desarrollado una metodología que sigo, y una de las cosas que claramente hemos encontrado en los años es que cada una de las entidades que está relacionada con cualquier problema complejo que estamos lidiando, tienen sus objetivos y tienen sus intenciones y tienen sus visiones de mundo y percepciones. Y el asunto aquí es entenderlas, incorporarlos ellos en el proceso de diseño. La idea, cada vez estoy empujando más la idea de un diseño, de un proceso participativo, que bueno, siempre hemos incluido la voz de expertos, pero es diferente en preguntar a expertos a incluir a entidades en el proceso de diseño. Es una gran diferencia. Porque se dan cuenta también de sus propias posiciones y de la incongruencia, ¿no? De sus posiciones en conjunto con las incongruencias de los otros. Y es algo que he estado explorando cada vez más, y bueno, ahora tengo algunos proyectos que voy a empezar probablemente el próximo año, que va a ser como el, 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 el siguiente paso que necesito para esta parte de la implementación, ¿no? Que les estaba mencionando. Pero bueno, tengo un par de proyectos más. Cada uno de esos tendremos un poco de oportunidad para comentarlo. El siguiente es sobre estrés hídrico en Santiago de Querétaro. Este fue hecho un poquito después, en el 2010. Y bueno, de nuevo, para los que no conocen la zona de Santiago de Querétaro, Santiago de Querétaro es la ciudad, la capital del estado de Querétaro, que es esta región acá, como a 200 kilómetros al noroeste de la Ciudad de México. Y está caracterizado porque es el inicio del semidesierto. Es una región que desde su inicio ha tenido escasez de agua. Este es una de las visiones más tradicionales de la ciudad de Querétaro, es los arcos de Querétaro. Si hay una iconografía de Querétaro, son los arcos. Y es un acueducto que se construyó, si me parece bien, en el siglo XVII, para llevar agua al centro de la ciudad. Entonces siempre ha sido un problema el agua en esta región. La ciudad es muy antigua, empezó en el siglo XVI, en los 1500, era la ruta de paso de lo que era Tenochtitlán, bueno, después Ciudad de México, hacia las minas en el norte, en San Luis Potosí, y se convirtió en una ciudad muy importante por eso mismo. Y bueno, algunos números. Los mantos acuíferos están ahora con un déficit. Esto de nuevo es investigación que encontré para esta presentación, es cosas que encontré actuales. No logré entender cómo es posible que un manto acuífero esté en déficit, pero bueno, lo dejamos así. 87% del territorio en el estado padece algún tipo de sequía entre moderada y severa. Y las 7 principales presas están a un promedio de 20% de su nivel. Ya desde el 2011, el último año que estaba yo allá, escuché que había planes para la creación de un segundo acueducto que iba a traer el agua de la región del norte del estado, donde hay una sierra con mucha más agua, es mucho más húmedo, hay mucho más lluvia, la Sierra Gorda de Querétaro. Y bueno, básicamente era quitar el problema en un lado para llevárselo a otro, ¿no? Es como mi visión corta de esta situación. Cuando le presenté esto a mis alumnos, inmediatamente como buenos diseñadores pensaron, bueno, vamos a diseñar llaves del agua y regaderas más eficientes, ¿no? Y antes tenemos esa tendencia los diseñadores inmediatamente en pensar soluciones, pero inmediatamente los detuve y dije, no, vayan a hacer un poco de investigación. Y entonces investigaron un poco y encontraron que del agua que llega a la ciudad, 85% se dedica a la agricultura. Si ven este mapa, la ciudad de Querétaro, Santiago de Querétaro, la capital, es esta mancha amarilla. San Juan del Río es la segunda ciudad más importante del estado que está por acá. Todo lo que ven en blanco son regiones de agricultura. En una región donde es principalmente
matorral y bueno, pastizales, que bueno, son términos que utilizan los ecólogos, pero es una zona de poca cantidad de agua. Solamente el 10% es doméstico y 5% del agua se utiliza para la industria. Entonces, es claro, ¿no? Si logras hacer una llave de agua, una regadera 10% más eficiente, el impacto que puedes tener es mínimo al final de cuentas. Entonces, decidimos enfocarnos a la agricultura y tratar de entender un poco más, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en esta cuestión de la agricultura? Y ahí descubrimos que son las vacas. La región es muy famosa desde hace 400 años o más por la producción de leche. Desde el siglo XVI, alguno de los colonizadores que llegaron a la zona seguramente sabía por tradición que a las vacas se les da alfalfa para comer. La alfalfa requiere una gran cantidad de agua, se tiene que inundar el campo para producir la alfalfa. Esto da consecuencia que para 1 litro de leche se requieren 1000 litros de agua. De nuevo, para 1 litro de leche se requieren 1000 litros de agua. Y entonces la situación era realmente, bueno, es realmente insostenible. Los problemas, digamos, los pudimos abreviar en dos, ¿no? Primero, demostrar a los creadores de vacas que era posible que una dieta alternativa sin riesgo para la salud de las vacas y la calidad de la producción de leche o la cantidad era real, ¿no? Ahí nos enfocamos. Hablamos con veterinarios y hablamos con un montón de expertos para encontrar algún tipo de opciones para el alimento de las vacas. Y luego el segundo problema, que era resultó mucho más difícil, ¿no? Era convencer a los agricultores de cambiar de alfalfa. Los agricultores son personas increíblemente conservadoras y saben plantar eso por generaciones y generaciones y hacerlos cambiar resultó bastante, bueno, hicimos una serie de encuestas y una serie de pruebas. Al final de cuentas, las técnicas o las tácticas que utilizamos con los agricultores fue una mezcla entre cuestiones religiosas y en cuestiones también nos metimos con el deporte, con el fútbol, que son las dos principales cosas que los agricultores siguen después de sus campos, ¿no? La religión y el fútbol. Para convencerlos de que se abrieran a la idea de otro tipo de agricultura. Y bueno, de nuevo, esto se presentó a diferentes autoridades y a todo el mundo le fascinó, todo el mundo comprendió la complejidad del problema, pero de nuevo, fue el salto de ideas a la implementación que fue lo que nos faltaba y que es lo que me ha estado empujando ahora a mí para trabajar más en esta parte de la implementación. Porque el problema con esto es que la gente se emociona, pero no desarrollábamos nosotros como un producto, un claro camino de transformación, ¿no? ¿Cuál es el primer paso que tengo que hacer? ¿Cuáles son los pasos que tengo que llevar para llevarme de donde estoy a donde quiero estar? Eso era algo que no producíamos en nuestros estudios. Cosa que ya estamos empezando, desde hace un par de años estamos empezando a hacer, ¿no? Y bueno, es así a grandes rasgos el problema del agua y cómo nos encontramos el problema de las vacas y las tradiciones de agricultura de hace 400 años en la región. Sí, ahora hay cualquier comentario, pregunta. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede directamente de viva voz. Qué interesante, me parece que al final tú te pongas a hacer un diagnóstico de un problema y des con las vacas. Qué importante es esta visión de sistema, de verdad, yo lo digo porque es que es muy importante. Si no, irías directo a eso que decías tú de diseñar nuevas, ¿no? Sí, no, exacto. La gente se puede ir con sus presunciones, ¿no? Pensar, no, la industria o la gente. Pero en este específico caso es importante también entender que todos estos problemas complejos tienen que estar basados en la localidad, ¿no? Cada problema es diferente en cada región, entonces las soluciones o las intervenciones tienen que ser diferentes. Pedro y Javi han Sí. levantado la El mano. problema del agua y la reducción de los acuíferos nuevamente es un problema ya a nivel mundial. Sí. No hay sorpresa. Y muchas veces también en California con las almendros son árboles que requieren muchísima agua.
Los llevaron allí, fueron los italianos que llegaron con sus almendras y querían reproducir esencialmente la agricultura o la producción de almendras en California sin entender que era un semidesierto con acuíferos muy profundos, pero toman mucho tiempo en rellenarse con agua. Y lo mismo pasa ahí. La alfalfa requiere mucha agua. Lo mismo está pasando en donde se produce arroz, porque también requiere muchísima agua. O sea que, y nuevamente, creo que hay muy buenas ideas ahí, pero como dices, cómo llegar a lo que puse del dicho al hecho. Sí, Es realmente lo que necesitamos enfocar. sí, sí, exactamente. Es la implementación, es lo que me he estado enfocando en los últimos años. Y nada más como comentario extra, mencioné al inicio de la presentación que tomé un año sabático, lo terminé hace un año, o sea, empecé hace 2 años el año sabático. Y una de las cosas que hice fue entrevistas. Entrevisté a varias personas con este, digamos, acercamiento de complejidad y de sistemas y como muy filosófico. Y una de las personas que entrevisté fue un experto en agricultura. Y, y realmente me dejó con la boca abierta, con los ojos cuadrados. Cualquier calificativo es poco. Si quieren comprender un poco la situación de la agricultura mundial en nuestros días y por qué llegamos a donde estamos, ¿no? ¿Cuáles son las razones? Les recomiendo muchísimo escuchar la entrevista. Pueden encontrarla, lo transformé en un podcast, también lo encuentran en YouTube. Si escriben solamente Future Explorations, les paso luego en el chat el nombre, pero con solo escribirlo ya sea en YouTube o en el podcast lo van a encontrar. Es alucinante. Esta situación de la agricultura industrial es realmente alucinante. Pero bueno, no Vale. sé, ¿alguien más que quería comentar algo? Sí, solo quería reforzar que, mm, que lo que menciona solo refuerza la idea de que los diseñadores no debemos más ya de diseñar a través de solo de objetos sin la concepción de que pertenecen a un sistema. Justo Sí, desde mi perspectiva, desde mi experiencia o pues sí, desde mi experiencia decidí abordar casi todo lo que hago desde la parte sistémica porque hacerlo desde otro modo ya es absurdo. Perdón por el término, pero no, es no, useless, ¿no? Me parece que es absurdo pensar, absurdo en el mejor de los sentidos, ¿eh? No es como un connotativo necesariamente negativo, pero es absurdo que los diseñadores presentemos o traigamos a la mesa una solución objetual como la primera respuesta a cualquier cosa. Bueno, sí. el objeto debe ser consecuencia, tal vez, ¿no? Claro, siempre materializar una solución está interesante, pero no como primera respuesta. Así que, bueno, solo tu presentación anterior solo refuerza eso y solo refuerza que los que nos gusta acercarnos desde lo sistémico no estamos Sí. tan locos. Sí, no, 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 en lo absoluto. Yo ya llevo muchos años haciendo esto. Hay decenas de productos, de proyectos hechos y la conclusión es clara, ¿no? En el 2008, 2009, nadie estaba hablando, al menos nadie en México que yo conociera, estaba hablando de diseño de servicios, diseño de experiencias y de una manera muy orgánica, muy natural al entender estos problemas de un punto de vista sistémico con el objetivo de sustentabilidad. Se dieron inmediatamente solos, ¿no? La idea de que necesitamos crear estrategias, necesitamos crear experiencias, necesitamos crear servicios, necesitamos meternos como lo mencioné, ¿no? Inclusive con la religión, no en el sentido de negarla o atacarla, sino de utilizarla, ¿no? Como un elemento más dentro de la vida cultural de cualquier ser humano, o de los seres humanos a menos que se denominan religiosos, para lograr hacer estos cambios, ¿no? Ya, no me largo, pero sí, completamente. La intención es entender que nada flota en el vacío en este planeta, ¿no? Todo tiene relaciones y todo tiene codependencias y consecuencias también. Bueno, sigo ya. El último, ¿cómo vamos de tiempo? Creo que vamos bien, ¿verdad? Sí.
Sí, sí, sí. Sí. El último proyecto, eh, no estoy seguro si es la palabra correcta, recolección de impuestos o cobro de impuestos, pero se trataba sobre los impuestos en México a un nivel federal. El gobierno, este proyecto se hizo en el 2011 también, fue uno de los últimos proyectos que hice en el Tecnológico Monterrey, en la ciudad de Querétaro. Am, la principal intención fue entender, ¿no? ¿Cuál era la situación? ¿No? Todo el mundo en México sabe que la gran mayoría de la gente no paga impuestos, ¿no? Y también sabemos que nuestros impuestos no hacen lo que se debería de hacer, ¿no? Los servicios que se tienen son de pésima calidad, y constantemente se ve como la corrupción hace que los políticos se enriquezcan y los cambios que la gente quisiera ver simplemente no llegan, ¿no? Y en particular en el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la que se encarga de esto. Y dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público existe este SAT, que es el Servicio de Administración Tributaria, que son los que se encargan específicamente de hacer toda la parte de impuestos, ¿no? Si un ciudadano mexicano necesita pagar impuestos, va al SAT a hacer todo esto. Entonces, los problemas que encontramos fueron brutales, no es sorprendente, ¿no? 60% de los trabajadores no pagan impuestos en México. La economía informal representa el 20% del Producto Interno Bruto del país. Estamos hablando de, si mi memoria no me falla, estamos hablando probablemente de unos 400,000 millones de dólares. 65% de los puestos de trabajo creados en el 2021 fueron en el comercio ilegal o informal, más bien. El término correcto es informal. Y uno de los principales, como mencionaba, problemas, percepciones que tiene la gente es la corrupción. También el sistema que se utiliza para el pago de impuestos es extremadamente complejo. Y bueno, el más indicativo de todos es que la gente no ve qué es lo que pasa con sus impuestos, ¿no? Yo pago mis impuestos y no veo que nada cambie y nada mejore, ¿no? Los servicios que tengo siguen igual de malos, si no es que peor. Y han empezado a pasar cosas tan terribles como precisamente en la ciudad de Querétaro, han privatizado el agua. Se privatizó la entrega de agua a la ciudad. Que bueno, yo prefiero no perder mucho tiempo, no meterme ahí, pero hay situaciones muy severas que están sucediendo ahí, ¿no? Y también descubrimos muy curiosamente que había un problema también de lengua, porque se llama Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y si tú le preguntas a cualquier mexicano, le dices, bueno, ¿qué es una hacienda? Va a pensar en estas casonas gigantescas donde vivían los colonizadores y donde básicamente la población era semi-esclavizada para producir, ¿no? Hacienda viene de la palabra hacer, es donde se hace, ¿no? Entonces la hacienda era donde se creaban las cosas y los señores casi feudales eran los dueños, ¿no? Entonces tiene esta visión de clasista también, ¿no? De una idea de los ricos poderosos, ¿no? Que se genera toda esa riqueza y se quedan con ellos con la riqueza. Y luego también el simple concepto de impuesto, ¿no? Nadie le gusta que le impongan a uno nada, ¿no? Entonces, estuvimos debatiendo mucho la cuestión de las palabras, del lenguaje que se utiliza. Y luego esto del tributario, ¿no? O sea, estamos dando un tributo, suena realmente feudal. Entonces, mis alumnos hicieron, oh, Dios, no se ve aquí. Produjeron un video súper interesante, ¿eh? Ok, no tengo acceso al video. Déjenme que lo rescato, lo tengo por acá. Está súper divertido el video. Vamos a... Perdón con mis cuestiones técnicas. Está siendo súper interesante, ¿eh? O sea que no te preocupes, que lo estamos disfrutando mucho. Busca el vídeo y ya. Ah, pero no ¿Se se oye? ve. Sí, pero no se ve nada moverse. Ah, ok, a ver. Déjame ver si lo presento así. ¿Lo pueden ver ya? No. ¿No se ve?
No, No. Ah, Supongo que no está publicado, ¿no, Víctor? En YouTube, es, nada. sí, está publicado en YouTube. Lo voy a abrir en YouTube. Denme un segundito, por favor. Vale. Claro. ¿Lo pueden ver ahora? Vemos la misma pestaña que es Claro, es que la presentación. tendrías que darle a Ah, compartir ya, ventana ya. de... Sí, tengo que compartir todo mi desktop. Perdón, denme un segundo. Bueno, o ventana de internet, ¿no? Con el donde aparece YouTube. ¿Lo pueden ver ahora? Ahí sí. Sí, sí, Perfecto. Vamos a empezar de nuevo. Sube el volumen ahí. no se escucha. Sí, no oímos. ¿Por qué no oímos? Ahí, ahora. perfecto. Se oye un poco mal, ¿no? No pasa nada. Bueno, si no, luego compartimos el enlace también y... Sí, es solo música. Mm. Ok, ahora tengo que salir de aquí. Ahí. Bueno, pues ese fue. Ok, ok. Entonces esa fue la intención, ¿no? Cambiar y empezar a utilizar palabras como participación en vez de imponer, ¿no? En vez de hacienda y crédito público, estamos invirtiendo en nuestro país, entonces estamos haciendo una inversión en nuestro futuro. Fue, creo yo, un cambio sumamente interesante en la cuestión del lenguaje. También la Secretaría ahora, el acrónimo es SIP, ¿no? Que simplemente es positivo, ¿no? La gente comúnmente dice SIP con la P al final en vez de decir solamente sí. Y este diagrama un poco explica en general la solución. No recuerdo al 100%, entonces pediré disculpas porque no lo recuerdo bien. Aquí lo que los chicos, mi equipo estaban haciendo fue dar, digamos, diferentes opciones de potenciales ciudadanos, ¿no? Menores, la señora de los tacos, el señor de los discos que tienen estos puestos informales en la calle, el asalariado, los diseñadores, empleados, la gente de los tianguis, empresarios, grandes empresas, amas de casa, y en qué tipo de registros se encuentran. No registrados, un consumidor regular, y dentro de todo este esquema de la participación y la inversión, los alumnos crearon este Registro Federal de Participación. Básicamente uno se registra y obtiene una credencial, que es una identificación también personal, ¿no? Y la idea era tratar de entender, ¿no? Cuáles son las diferentes opciones dependiendo de lo que vayan a hacer, de lo que suceda, ¿no? Entonces, si le compran, cada uno de estos le compran a no registrados y tratan de utilizar este rectangulito significa la tarjeta de este Registro Federal de Participación, ¿no? Si tratan de utilizarla, en este caso no podrían utilizarla. Si los registrados compran a no registrados, esta no podría funcionar, no obtienen una serie de beneficios y no recuerdo bien el 20% a lo que se refería. La gente que es consumidores regulares o la gente que está registrada sí pueden utilizar esta tarjeta y obtienen también este 20% de extra que, vamos, la intención de esto era crear una dinámica en el sistema a la que generaba
Negative feedback loop, perdón, es la idea de cambiar el comportamiento a través de un estímulo negativo, ¿no? Entonces no le conviene la compra, entonces con eso la intención era generar menos actividad en esta área de los no registrados. Y a los que están registrados, igual, a los que no están, compran para la gente que sí está registrado, a través de una persona que no está registrada, siguen en esta situación de que no le conviene porque no tiene los beneficios. Y a los que sí están registrados hay una serie de beneficios. La idea también era hacerlo todo de una manera electrónica, automática, en la que se descarga la información y todo el procesamiento de los impuestos es automático. Había también opciones, por ejemplo, de decidir. Hay una imagen aquí adelante, aquí, exacto. Cuando una persona registrada, por ejemplo, va a comprar algo, la intención es que tengas la opción de decidir un 9% de los impuestos se va a una secretaría, pero el 3% le llamamos participación democratizada, que la intención era decir, ok, tú tienes la opción de decidir que un porcentaje de los impuestos que estás pagando se vayan a donde tú quieres que se vayan. Y por eso la idea también es que tengas como estímulo, es un 4% de descuento, entonces se disminuía a un 16% el impuesto pagado. Y bueno, de nuevo, no recuerdo todos los detalles. Aquí era una serie de situaciones y de estímulos y de desestímulos para que la gente al final de cuentas optara por registrarse porque los beneficios eran más grandes y la complejidad de utilizar el sistema era muchísimo, muchísimo menor. Perdón que sea tan poco detallado, pero esto fue hace 12 años, no me acuerdo muy bien. Eh, pero bueno, básicamente era eso la idea del sistema. Víctor, si te parece, como vamos a abrir turno de preguntas y ya está, esto ya es lo último, si quieres, pon tu correo en el chat, el que quieras darles por si quieren ponerse en contacto contigo para algo. Y nada, abrimos micros para Sí, que comentéis. sí. Termino solamente comentando que ahora tengo la consultoría donde estoy haciendo este trabajo directamente para empresas, se llama Future Explorations. También tengo el grupo de investigación en la universidad que se llama igual Future Explorations. Las áreas son un poco diferentes. Y allá en España trabajo con un grupo que se llama Broke the Egg, con una serie de profesionales que de hecho acabo de regresar de hacer un curso con ellos por allá. Y aquí está mi correo, si alguien quiere ponerse en contacto, con Perfecto. muchísimo gusto. Me había adelantado, pero era para que no se me escapara el correo. No te preocupes, no te preocupes. Y como les decía, si ponen en YouTube Future Explorations, así como está escrito aquí, van a encontrar las entrevistas que hice. Están todas en inglés, pero de verdad creo que vale mucho la pena. En particular, la de agricultura es alucinantemente buena. Sí, se Y lo bueno, pusimos en el chat, eso, en vale. el enlace al YouTube. Bueno, pues nada, aquí está. Perdón, fue un poco rápido y no muy detallado porque pasó hace ya un poco de tiempo y no tengo toda la información, pero ese en particular de los impuestos a mí fue uno de los proyectos que más me gustó porque los alumnos se fueron a un nivel de detalle comprendiendo todas las diferentes opciones de quién está registrado, quién no está registrado, si compra quien está registrado, si compra quien no está registrado, si utiliza cierto servicio o no cierto servicio, con la intención de estimular que la gente al final acabe siendo registrada y la digitalización de todo el proceso, ¿no? Para que además sea lo más sencillo. Al final de cuentas, lo que se obtiene si te registras y fomentas el comercio formal es pagar menos impuestos y tienes esta parte como democrática, ¿no? En donde tú como ciudadano decides también un cierto porcentaje de tus impuestos a dónde quieres que se vayan, ¿no? Y tú decides, ¿no? Se va a educación, a salud y es una idea que he estado promoviendo en diferentes proyectos, ¿no? La intención de tener esa sensación democrática de participación, no solamente cuando votas cada 3, 4, 5, 6 años, yo qué sé, sino constantemente, ¿no? En el día a día. Simo. Yo no sé si alguien más quiere intervenir, pero no quería que se me escapara la idea.
Víctor, esto lo hemos hablado, pero lo vuelvo a comentar, tanto en el caso de los agricultores como en el caso de, bueno, el ejemplo de los impuestos. Volvemos a ver que no se trata solo de una cuestión de cómo se interrelacionan los diferentes agentes que actúan en el sistema, que es parte, digamos, del problema, con lo cual es parte de la solución también, sino hay una capa de narrativas, o sea, de creencias, de lo que realmente, profundamente la gente cree que es lo correcto o que es lo posible o lo imposible, ¿no? Entonces, hay todo un trabajo, digamos, por hacer a nivel de, cuando hablamos de pensamiento sistémico, de cambio sistémico, que hay una parte hard y una parte soft, ¿no? Y bueno, parte del trabajo que humildemente intentamos hacer desde el Hub es contribuir a, bueno, cambiar, aunque sea muy de a poco con nuestros medios limitados, la parte soft, ¿no? O sea, visibilizando que existen. Que existe para empezar, o sea que hay una barrera que es objetiva y hay barreras que son más subjetivas que no, si no se visibilizan, pues cualquier solución maravillosa en fase de implementación tiene sus limitaciones, ¿no? Se separa. Y como no quiero quitar tiempo a la gente que se nos ha conectado, pues Javín, te escuchamos. Gracias, Simona. Es una pregunta para ti, Víctor. Siempre he creído que siendo diseñador industrial o siendo diseñador y además industrial de productos, yo también lo soy, cuando intentas hacer ese shift hacia ver todo desde una big picture, pues siempre te confrontas con el ego de decir, bueno, es posible que lo que yo esté haciendo objetualmente no encaje en ese sistema, entonces tengo que hacer este cambio de mindset, como dicen, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia? O sea, ¿te has confrontado con esto siendo diseñador industrial, además del CIDI en la UNAM, que son muy hardcore product design? ¿Cuál es tu experiencia en relación a esto? Pues sí, la situación cambió muy fuerte para mí cuando estuve precisamente como diseñador de autos en Italia, en el como core de la industria, porque me di cuenta que todo eso que me enseñaron en la escuela era y perdón que lo diga, espero que no me escuche ninguno de mis maestros, pero en gran medida es una falacia, ¿no? La verdad es que los diseñadores tenemos esta tendencia a pensar que somos muchísimo más de lo que en realidad somos y tenemos un poder mucho más allá de lo que realmente tenemos. Y luego todo eso se puso todavía peor cuando hice el doctorado, porque me metí a hacer, la intención con el doctorado era entender en qué momento del proceso de diseño conviene más incluir consideraciones sistémicas, perdón, de sustentabilidad. Y digo, para hacerlo corto, el problema con el proceso de diseño es que hay diferentes fases y la mayoría de las herramientas y la mayoría de la información que existe para incluir cualquier cosa de sustentabilidad se utilizan al final, cuando el producto ya está definido. Cuando la situación es que el 80 y tantos % del impacto que va a tener un producto se define cuando estás escribiendo el brief de diseño. Pero el problema es que los diseñadores pensamos que nosotros escribimos el brief y que nosotros tenemos el poder de decidir. Durante el doctorado hice una serie de pruebas, entrevistas y cosas y me quedó extremadamente claro que en el big picture, en la gran industria que está contaminando y que está destruyendo el planeta, los diseñadores no tenemos absolutamente ningún tipo de posibilidad de intervención en lo más mínimo. No, quien escribe el brief de diseño es una persona de negocios que está en una oficina allá arriba,
te llega una serie de requerimientos de diseño y tú te tienes que concentrar en hacer lo que ellos te piden, ¿no? Te llega el marketing, llegan los ingenieros, llegan una serie de profesionales que te dicen, haz esto. Y si tú con todas estas maravillosas ideas que te pusieron en la escuela empiezas a pensar, oh, pero podría hacerlo mejor así, pero podría hacerlo mejor asado, lo primero que te van a decir es cuánto me va a costar. Y si cuesta una centésima de peso o de dólar o lo que sea más, te dicen que no. Y si cuesta lo mismo, también te van a decir que no, porque toda la cadena de producción y toda la cadena de proveedores y todo eso ya la tienen tan asegurada que no se van a arriesgar. Más vale malo, malo conocido que bueno por conocer, dice el dicho, ¿no? Inclusive si cuesta menos, lo más probable es que te digan que no, porque la cadena que hay detrás, que ha estado establecida desde hace quién sabe cuántos cientos de años o decenas de años, está tan asegurada y la gente de negocios está tan, ¿cómo se dice en español? No quiere riesgos, vamos. No, si está en lo seguro es la mejor solución. Entonces, sí, por supuesto, a mí me quedó absolutamente claro que los diseñadores somos solamente una herramienta y el poder que tenemos en todo caso sería si nos vamos por afuera. Y eso es lo que yo he estado tratando de hacer desde entonces, ¿no? Con todos estos proyectos desde el 2008 y 2010, es decir, no, espérate, no es la cuestión de diseño. La cuestión de diseño es solamente una parte, tenemos que pensar más allá, ¿no? Como tú decías, es una cuestión que tiene que involucrar a un montón de personas. Y ahora lo que hago yo en esta metodología es que yo dirijo la sesión, yo simplemente le digo a mis equipos, miren, estas son las herramientas que vamos a utilizar y ustedes tienen que encontrar las respuestas. Y las respuestas no te tienen que gustar, ¿no? Lo que tenemos que tener es un objetivo y definir si esas respuestas nos están ayudando para llegar a ese objetivo. Si la respuesta no te gusta porque no te lleva al objetivo, entonces tenemos que hacer todo un proceso para entender qué es lo que se tiene que cambiar, pero no nosotros, sino las personas que están involucradas. Entonces sí, es una cuestión de ego ahí bastante interesante, ¿no? Que te genera un gran nivel de humildad, ¿no? Yo no tengo la intención de resolverle el problema a nadie. Yo quiero que la gente se solucione sus propios problemas. Yo les ayudo cómo, ¿no? Yo les enseño las herramientas para entenderlo y para generar ideas y para hacer ahora la implementación. Es lo que he estado haciendo últimamente. Pero son ellos, ¿no? Absolutamente. Leí por ahí que un autor, no recuerdo exactamente dónde, un diseñador decía que en esta época los diseñadores nos hemos convertido más que generadores del cambio, en facilitadores del cambio, es ayudar a la gente a transicionar hacia el cambio y no necesariamente generar Sí. el cambio, ¿no? Hay un montón de literatura de gente súper interesante que está pensando cosas bien padres. Y yo no lo sé, digo, dentro de todo lo terrible que el mundo parece ahora con cambio climático y política, polarización y inteligencia artificial y todo esto que es como, too much. Aún así, me despierto todas las mañanas con un montón de esperanza porque leo y escucho a un montón de gente, cada vez es más. No, yo cuando empecé todo esto, te digo, en el 2008, 2010, nadie estaba hablando de sistemas, nadie estaba hablando de cambio sistémico y ahora casi todos los días en el radio, en la televisión, en lecturas que hago, cada vez más gente está diciendo aquí se requiere un cambio sistémico, ¿no? La gente ya está entendiendo que va mucho más allá. La gente ya está siendo cada vez más abierta a entender que los problemas vienen de paradigmas que nos pusieron hace 300 años, ¿no? Y que tenemos que retar ideas de capitalismo y tenemos que retar ideas y bueno, no sé, serán palabras que a algunos les causarán que los pelos se pongan de punta, pero colonialismo, patriarquismo, ¿cómo se dice? Ya se me olvidó. Patriarchy, ¿no? Yo, Patriarcal. el patriarcado, exacto, muchas gracias. Yo creo, he hecho un montón de lecturas en psicología y en feminismo y tratando de comprender un poco más la parte de cómo se genera el conocimiento, ¿no? Cómo es que sabemos lo que sabemos y las diferentes maneras de llegar a entender, ¿no? Y llegar a conocer lo que conocemos. Y bueno, me he dado cuenta que hay infinidad de maneras de llegar al conocimiento y sobre todo la educación, ¿no? Las universidades
nos han castrado, nos han hecho perder un montón de riqueza en el planeta y hay cada vez más gente que está tratando de recuperarla. Y es fascinante. Total, total. No, pues muchas gracias, la verdad. Ahora tengo que retirarme, pero muchas gracias. Yo justamente doy la clase de Circular Product Design en el TEC de Monterrey. He tenido la Mira. oportunidad también de dar esa clase en una universidad en India y es increíble cómo los alumnos, cuando tú les dices lo de la transversalidad de la sostenibilidad en el diseño, les explota la cabeza, ¿no? Cuando les dices que la basura no es basura o los residuos no es residuo porque está mal diseñado y que eso lo puedes hacer desde el día uno en que te sientas a diseñar algo, es increíble ver cómo sus ojos se abren y dicen, claro, aquí está todo el tema. Muchas gracias, de verdad. Gracias a todos los que organizaron. Es un placer. Gracias por escucharme. Nada, muchísimas gracias a todos por venir y por el feedback que también nos estáis dejando por el chat, la verdad, súper interesante. Veo que hay mucho designer en la sala hoy. Esto es increíble, que es una de las, creo que grandes, bueno, de los grandes perfiles, ¿no? Que se necesitan siempre en innovación sistémica. Siempre hablamos los académicos, tal, pero los designers, que por Sí. cierto, en el Hub de Madrid siempre necesitamos designers. Si queréis sumaros, necesitamos designers. Pero bueno, que Víctor, la verdad, nos ha parecido súper interesante. Estábamos Simona y yo por la parte de atrás hablando entre nosotros diciendo, qué interesante todo esto. Estábamos alucinando, la verdad, también porque, bueno, además para nosotros desde el Hub de Madrid nos parecía muy, muy guay contar o sea, experiencias de otro contexto, ¿no? También traer ese intercambio cultural. Y cuando Víctor nos propuso esto, dije, Víctor, me parece genial que sean de México. O sea, me parece súper interesante. Así que estamos súper contentas nosotras por nuestra parte. Nos alegramos mucho que hayáis venido y que a todo el mundo, por lo que he visto, les ha resultado igual de interesante. Y os digo que, nada, lo que os he comentado antes, este es nuestro último evento del año, pero en septiembre retomamos, volvemos con más eventos. Os pasaremos, bueno, os llegará un email, ¿vale? Con enlaces, el canal de YouTube y todo esto, aunque ya os he dejado un poco por el chat, también lo que ha compartido Víctor, y si, bueno, si quiere hacernos llegar alguna otra cosa que quiera compartir, pues también. Y nada, cualquier cosa que queráis, ya sabéis, tenéis nuestros correos si nos queréis escribir para lo que sea, el de Víctor también, que os lo ha pasado él antes. Y nada, es que por nuestra parte eso, daros las gracias por venir y que esperamos veros en los siguientes, claro. Ahí estaremos, ahí estaremos. Muchísimas gracias por la oportunidad y a todos por escucharme. Yo tengo que salir corriendo, pero escríbanme un correo. Estoy abierto a cualquier colaboración, plática, más cafés, cosas, lo que sea. Muy bien, muchísimas Gracias a todos. Ha sido genial. Gracias. Hasta luego. Adiós, Hasta luego. Adiós.